Buenas, amada Iglesia del Señor, una vez más en este tiempo especial de la serie de Apocalipsis, Revelación, la Iglesia en la revelación de Jesucristo. Y gloria a Dios porque en este día vamos a platicar un poco y vamos a compartir un poco una de las iglesias más peculiares que podemos encontrar en el Apocalipsis y es la iglesia del mensaje a Sardis, es la ciudad de Sardis. Y aquí vamos a poder charlar de algunas cosas importantes porque sé que el Señor nos va a hablar de muchos estados en los que se encuentra la iglesia, que nosotros no nos damos cuenta y que la iglesia se encuentra en un estado de muerte espiritual, etc. Entonces vamos a mirar un poco el tema del mensaje a la iglesia de Sardis y vamos avanzando con nuestra serie, sobre todo para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, nos pueda dar a entender cuál es el mensaje para la iglesia de este tiempo, un mensaje importante que nosotros tenemos que capturar. Así que gloria a Dios, bienvenido, sea usted bendecido de donde sea que me esté viendo, sea usted con la paz del Señor Jesucristo. Así que un abrazo para todos los que nos estén sintonizando por el canal de YouTube, gloria a Dios. Ok, entonces vamos a hablar de Sardis. Sardis se encuentra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y antes de poder entrar en el mensaje, como siempre lo hemos hecho, Sardis era una ciudad capital del reino de Lidia y fue fundada por un antiguo rey de aquel entonces. Luego fue adherida a Pérgamo ya en el Imperio Romano. Y Sardis era una ciudad que gozaba de cierta impresión de riqueza, de cierta prosperidad. Como muchas de las ciudades griegas de aquel entonces y de las ciudades del Apocalipsis particularmente, era una ciudad que gozaba con varios templos a los dioses griegos. En particular habían dos templos que resaltan en la ciudad de Sardis, y era el templo de Artemisa y el templo Afrodita, de las cuales se conservan hasta nuestros días algunas ruinas y algunos hallazgos arqueológicos. Es decir, incluso la parte de Sardis hoy en nuestros días es una de las ciudades más arqueológicas que podemos encontrar incluso de la antigüedad en toda esa parte de Asia, o sea, en la actual Turquía. Y hay muchos hallazgos arqueológicos, incluso hay hallazgos de las antiguas comunidades judías, de las antiguas congregaciones que estaban allí, de los judíos. En fin, hay varias cosas que podemos encontrar, incluso si hacemos un análisis. Pero vamos a hablar del contexto espiritual de Sardis. Sardis, como lo dije antes, era una ciudad que gozaba de cierta posición, era una ciudad capital, era una ciudad que gozaba de ciertas riquezas en muchos aspectos, pero esto va a contrarrestar con lo que Cristo le va a tener que hablar a la iglesia de esta localidad. Vamos a entrar en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis, donde nosotros vamos a mirar allí qué es lo que el Señor tiene para hablarle a la iglesia. En particular, qué es lo que el Señor quiere compartirle a la iglesia en este tiempo y cómo realmente esto va a influir en las distintas comunidades, cómo esto también nos va a hablar a nosotros en nuestro tiempo. Ok, entonces capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, la presentación es la misma para todas las cartas, he hablado de esto, pero con distintas aplicaciones o singularidades de la revelación de Cristo. Entonces dice: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, alguno dirá por ahí: uy, yo no sabía que habían 7 espíritus de Dios. Bueno, realmente no es que hayan 7 espíritus de Dios, está hablando de la manifestación en 7 partes del espíritu de Dios. Luego dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Wow. Aquí el primer verso ya es un verso tajante, ya va al grano. Cristo ya empieza a hablarle algo muy singular a la iglesia de Sardis, porque algo está pasando. Vamos despacio.
Bueno, está la profecía de Isaías 11, donde dice que en Cristo reposará el Espíritu de Dios, ¿ok? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de temor del Señor, Espíritu del Señor, ¿ok? Y todo esto habla de la manifestación plena del Espíritu Santo. Por eso él dice los 7 espíritus de Dios. Hablé un poquito en la presentación, en la primera carta de Éfeso, hablé un poquito de esto. Dijimos que las estrellas representaban mensajeros, ángeles, pero también representaban iglesias en varios aspectos. Pero representaban mensajeros, ángeles. Entonces dice que Cristo tiene los 7 espíritus de Dios, símbolo de la divinidad, símbolo de la vida que es el Espíritu de Dios. Y el mensaje, ¿ok? Las 7 estrellas. Luego le dice a la iglesia, conozco tus obras, que tienes reputación, o sea, tienes fama de que vives, pero estás muerto. Y aquí es donde yo voy a hablar una cosa muy importante, porque para mí, de las 7 iglesias del Apocalipsis, como hablé al principio de todos estos mensajes, representan los estados de la iglesia, no solamente para el tiempo cronológico de que la carta ha sido escrita, sino para la iglesia en todas las eras, ¿ok? Representan los estados de las iglesias. Sardis es una iglesia que verdaderamente está en un estado fatal, fatídico en muchos aspectos, porque es la que peor está a mi propia perspectiva y lo que he podido investigar en el Espíritu Santo es la que peor está. Si bien es cierto, hemos tratado con todas, con casi todas, hablaremos de Filadelfia, hay una serie todo de ella, hablaremos de la Odisea, una iglesia muy interesante, pero si bien es cierto, todas tenían sus errores, tenían también una cierta vida espiritual, pero de Sardis no se habla eso. A Sardis se le dice que ella tiene fama, tiene reputación de estar viva, es decir, no así mira los seguidores de Yeshua, los que supuestamente están en la resurrección de él, tal, pero realmente no es así. O sea, ocultamente en Sardis estaba pasando algo, obviamente una religión silenciosa, obviamente un modismo, una liturgia, algo estaba aconteciendo, pero no la vida espiritual, sino todo lo contrario a la vida espiritual. Entonces por eso Cristo lo primero que entra es diciéndole, tú tienes fama de estar vivo, reputación de estar vivo, pero estás muerto. ¿Y estás muerto en qué? Hermanos, ¿de qué está hablando? ¿De qué muerte está hablando? Obviamente está hablando de una muerte espiritual, y ustedes ya saben qué es lo que ocasiona una muerte espiritual. Ahora lo vamos a desglosar un poquito. Dice el verso 2, sé vigilante, le dice, sé vigilante, Sardis, y consolida las otras cosas que están a punto de morir. O sea, la iglesia iba en decadencia, cada vez iba decayendo más, hasta el punto en que se iba a contraer una muerte plena. Y dice, sé vigilante, o sea, vigila, sé alerta, levántate, Sardis, consolida, es decir, afirma, restaura todas las cosas que están a punto de morir. Y luego dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Qué tremendo, o sea, mire qué importante o qué tremendo lo que Cristo empieza a hablarle. ¿Por qué? La pregunta que yo empiezo a lanzar en este momento es esta. ¿Por qué Sardis estaba muerta? ¿Por qué? Más adelante lo vamos a examinar con más detalle, pero ¿por qué Sardis era una iglesia muerta? Bueno, la respuesta la tiene Romanos 6:23. Si usted conoce el pasaje, usted sabrá que Romanos 6:23 va a decir lo siguiente. Me tomo la libertad de buscarlo. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Es decir, Sardis era una iglesia que vivía en pecado. Vivía, fíjese la palabra que estoy utilizando. Sardis era una iglesia que vivía en pecado. Era una iglesia que Dios la había llamado a la vida, pero era una iglesia que no había salido de la muerte. Es decir, del pecado. Su vivencia continua era el pecado. Eso es Sardis.
Ese es el estado de Sardis. Por eso Cristo le dice, sé vigilante, consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Obras, está hablando de las obras de la fe. Hermano, si nosotros profesamos una fe, nosotros somos una fe viva, en nosotros tiene que haber obras de fe, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Si en nosotros hay una fe viva, una fe de resurrección de Cristo, una fe de poder, una fe de vivencia eterna, obviamente esto tiene que manifestar unas obras de esta fe. Pues Sardis no tenía sus obras perfectas. ¿Por qué? Porque Sardis vivía en pecado. La comunidad de la gente de la iglesia en Sardis estaba viviendo en pecado. Y hermano, más lejos de la realidad de nuestros días no puede ser. Hay mucha iglesia hoy por hoy que vive en el pecado. Hay mucha iglesia hoy por hoy, hermano, que no sale del pecado, que vive del pecado día tras día. Por tanto, se encuentra muerta. Su estado espiritual es muerto. Su estado espiritual es decadente. Su estado espiritual es hacia atrás. Entonces Cristo viene exhortando y va directo al grano y dice, tienes reputación de estar viva, Sardis, pero estás muerta. ¿Por qué estás muerta? Tienes reputación de estar viva, pero estás muerta, porque tus obras no son perfectas. Y hermano, y esto nos lleva a nosotros a pensar, mi amado hermano, cómo realmente la iglesia hoy en día se encuentra, cuál es el estado, porque realmente mucha iglesia, obviamente no es toda, estamos barajando diversos estados de la iglesia, en este caso la plenitud, 7, ya hablé de esto, 7 estados de la iglesia en el Apocalipsis, habla de la plenitud de unas situaciones espirituales que se van a corresponder a la iglesia en muchas eras o en muchos diferentes tiempos. Sardis era una iglesia que había perdido la vida del Señor y se encontraba muerta. Sardis era una iglesia que, si bien había recibido la vida a través de Cristo en un momento determinado, era una iglesia que había decidido ser parte con el pecado, había decidido vivir en el pecado. Por tanto, su estado espiritual era muerto. ¿Cuántos hoy en día se encuentran en ese estado? Se encuentran en un estado de decadencia, de muerte espiritual. Hermano, ¿y qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es cuando no tienes vida de Dios en ti. Puedes decir, soy cristiano. ¿Cuántos van y se congregan a sitios, levantan sus manos, dicen gloria a Dios, aleluya, cantan 4 canciones lentas, 4 rápidas, o como quiera llamarlo, dicen que adoran, pero su estado es muerte? ¿Cuántos, hermano? Hay mucha iglesia se encuentra como Sardis en este tiempo. Muchas, ¿por qué? Porque no hay vida espiritual en ellos. La resurrección de Cristo no los ha tocado. Por eso Cristo habla de esto. La respuesta la tiene Romanos 6:23, tal como lo he tocado. Por tanto, dice el verso 3. Recuerda lo que has recibido, oído y guárdalo. Bueno, ¿qué recibió? ¿Qué escuchó? Ok, pues la resurrección y la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Recibió el evangelio del reino, recibió la herencia del reino, amado hermano. Por eso dice, por tanto recuerda, vuelve atrás, vuelve a esos puntos de arrepentimiento, vuelve atrás lo que has recibido, lo que has oído y guárdalo. Y por último, que es el común denominador en todas las cartas, le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya hemos explicado arrepentimiento, pero no está de más decirlo. Es decir, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ver las cosas, Sardis. Y yo no sé a quién Dios le pueda estar hablando en este tiempo y Dios le está diciendo, arrepiéntete, necesitas arrepentirte. Aquel que tiene frutos de arrepentimiento o aquel que se arrepienta de corazón alcanzará misericordia y manifestará frutos de arrepentimiento. Hermano, no sé cuál es el estado que usted me está viendo y cuál es su estado espiritual, pero el Señor nos habla en este tiempo y nos manda arrepentimiento, ya sea porque no estamos en el amor verdadero, ¿sí me entiende, amado hermano? Ya sea porque verdaderamente no tenemos perseverancia, diligencia o disciplina, ya sea porque estemos en una falsa seducción, en unas falsas doctrinas, ya sea porque nuestro estado espiritual hemos perdido la integridad y nos encontramos en una
la muerte. Por lo que sea, amados hermanos, Dios nos manda a un arrepentimiento, a un cambio del corazón, a un cambio de mente, como dice la palabra griega, metanoeo. Es un cambio de corazón, un cambio de mente. Arrepentimiento, como lo hemos dicho, no es que usted me ponga a llorar, y sí, Señor, perdóname y tal, y todo sigue igual. No puede ser. Arrepentimiento es cambiar. Entonces, por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no velas, importante este punto, si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Juicio. El verso 3, escuche, el verso 3 habla de juicio, habla de arrepentimiento, tener diligencia sobre el evangelio de la vida eterna, habla de como dice, velar, estar alerta, levantarse, entrar en el arrepentimiento, como dice también Joel, lloren los sacerdotes, rasgad vuestro corazón y no rasguéis vuestros vestidos, que lloren, que haya un arrepentimiento genuino. Amado hermano, si no acontece esto, Cristo le anuncia juicio. Vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora llegar sobre ti. Y no está hablando de una segunda venida, está hablando de un juicio sobre la iglesia de Sardis. Es importante entender que la ciudad fue destruida con un terremoto en los años posteriores a la carta, en el tiempo de Roma. Fue destruida con un terremoto. Si usted investiga a nivel cronológico y va a encontrar, si hace una investigación, va a encontrar que Sardis fue una ciudad que fue destruida por un terremoto. Entonces, Cristo habla de juicio. Vamos a analizar dos pasajes más. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5, 2, 4, 5 del 2 al 4. Dice así: porque vosotros sabéis exactamente el día que el Señor viene así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos la destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Fíjese qué interesante, esto está hablando Pablo. Pablo habla de que el juicio del Señor es como algo sorpresivo. Por eso, y esto lo habló Cristo también en Mateo 25. Él dijo que su venida o su aparición iba a ser como un ladrón en la noche. Ojo, y no está hablando de una segunda venida. Yo no tengo que esperar una segunda venida para eso. El Señor está en medio de nosotros. El Señor sigue viniendo y se viene manifestándose en juicio y en manifestaciones distintas hacia nuestras vidas. Entonces Él le anuncia un juicio. Él le dice: Sardis, si tú no te arrepientes, no velas y no afirmas lo que está a punto de morir, Sardis, vendré sobre ti como un ladrón en la noche. O sea, es decir, cuando yo caiga sobre ti, tú no te vas a dar cuenta, porque a ver qué ladrón en la noche se deja pillar. Ninguno se deja pillar. Entonces no nos vamos a dar cuenta en qué momento Cristo se manifiesta, solamente lo vamos a ver encima. Es muy importante, por eso él dice: vela, vela. Vamos a ver qué tiene que decir Pedro acerca de esto, porque Pedro también escribe acerca de esta manifestación de Cristo, y vamos a verlo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde nosotros encontramos algo muy importante. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con su gran estruendo y los elementos abrasados serán disueltos y la tierra y las obras que en ella hay no serán halladas. Fíjese que Pedro habla de este día también como algo sorpresivo, como un ladrón, pero que va a tener una consecuencia, va a tener una ejecución de algo en ese punto importante. Entonces, cuando estamos hablando del verso 3, en el capítulo 3 de Apocalipsis, estamos hablando de que Cristo quiere que la iglesia vuelva. Hermano, hermana, si usted me está escuchando y se ha encontrado últimamente en lejanía del Señor, en muerte espiritual, Cristo quiere que usted y yo volvamos, que nos arrepintamos y que volvamos a su corazón y volvamos a tener vida, que seamos vigilantes, porque tal vez nuestro tiempo se agota, porque si viene un juicio de Dios sobre nuestras vidas, entonces ya no habrá nada más que hacer, amado hermano. Luego vamos a entrar en el verso 4. El verso 4 y el verso 5 son versos muy peculiares, y aquí es donde le voy a profundizar el tema del pecado, cómo se ve esto, cómo se manifiesta en el mundo espiritual.
Verso 4. Pero tienes unos pocos nombres. O sea, siempre había un remanente. Había un remanente. A pesar de la condición de la iglesia de la ciudad, había un remanente. Habían unos cuantos, habían unos pocos. A pesar de que cuando Israel, hermano, en el tiempo de Jezabel y de acá, 10 millones de hebreos se habían doblado ante Baal y Astoré y se habían pervertido espiritualmente, habían 7,000 rodillas. Es decir, había un grupo de personas pleno, íntegro, escogido por Dios, que no se había doblado ante eso. Luego volvemos aquí. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Bueno, aquí entra algo muy importante: las vestiduras. Y eso es de lo que quiero hablar en este mensaje a Sardis. Las vestiduras. Hermano, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están mis vestiduras, amado hermano? ¿Y de qué está hablando, hermano? Fíjese, las vestiduras simbolizan el estado espiritual de las personas. Sigo leyendo el verso 5, luego nos introduciremos a otros pasajes donde le mostraré esto que le estoy hablando. Verso 5 dice: el que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Escuche. Es decir, si yo tengo las vestiduras manchadas, mi nombre será borrado en el libro de la vida. ¡Wow! O sea, aquí en esta iglesia no hay promesa, no hay una elevación de nivel. En esta iglesia, en el mensaje a Sardis, es mantener lo que has recibido, la salvación. Su estado era tan crítico que Cristo les demanda mantener lo que han recibido, su salvación. No manchar sus vestiduras. Vamos a otros pasajes, hermano, los cuales son tremendamente importantes, que yo quiero que nosotros veamos en esta carta. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí mismo en el capítulo 7 vamos a leer desde el verso 9, ¿ok? Cuando habla de la gran multitud. Y dice Juan: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lenguas, que estaban de pie delante del trono del Corderito, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Mire, quiero que note esto muy importante. Y claman a gran voz diciendo: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Corderito. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13, escuche esto, por favor. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos que están vestidos con ropas blancas? Y dice el verso 14: y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Es decir, yo no tengo ni idea, usted es el que lo sabe. Y me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, escuche, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Corderito. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni sed, ni caerá más sobre ellos el sol ni calor alguno, porque el Corderito está en medio del trono y los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Fíjese, o sea, está hablando de que este es un estado de las personas que han sido redimidas, lavadas. ¿Acaso la sangre de Cristo no es la que nos limpia de todos los pecados? ¿Acaso no es la sangre de Cristo que nos ha limpiado y nos ha purificado y nos ha cambiado las vestiduras viejas, harapientas, cochinas, rotas, etcétera, por las vestiduras resplandecientes? Las vestiduras, hermano, es un tema muy espiritual. Yo ahora le voy a llevar otro pasaje, pero antes le voy a decir, yo le dije que Sardis era una iglesia que estaba muerta por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¡Pam! Está claro hasta allí. 2,
Cristo les habla de las vestiduras y Cristo le dice que hay pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, lo cual quiere decir que el manchar las vestiduras significa que una vez fueron salvos, lavados por la sangre de Cristo, volvieron al pecado, a vivir en el pecado. Por eso pasaron de vida a muerte otra vez. Escuche, y eso es igual que Cristo borre su nombre del libro de la vida. Porque por eso dice el verso 4, ¿ok? Porque unos pocos nombres Sardis que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo porque son dignos. Escuche, verso 5, el que vence se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré de ellos su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Escuche, las vestiduras, hermanos, simboliza, cuando nosotros nos vemos en el espíritu, nos vemos con vestiduras blancas, simboliza nuestro estado espiritual. Cuando usted y yo pecamos, se nos hace un roto en nuestra vestidura blanca, que ya ha sido lavada, ya ha sido quitada, o sea, ya ha sido transformada por Cristo de lo negro a blanco, que ya ha sido cambiada de la rota, harapienta, a una vestidura resplandeciente y blanca. Sardis era una iglesia que había recibido la resurrección y la vida y que ellos mismos habían decidido vivir en el pecado y volver al pecado. Por eso se le conoce como la iglesia muerta. Su estado era deplorable, su estado era crítico, muchos habían sido borrados del libro de la vida. ¿Habrá alguien que se encuentre en un estado en este momento a nivel mundial? Claro que sí. Muchos en este tiempo se han vuelto, hermanos, los he conocido de cerquita. No hace falta que me lo hayan contado, lo haya escuchado. Los he conocido de cerquita. He conocido a hermanos que en este tiempo de sacudón 2020, 2021, hermanos se han vuelto atrás. Confesaban una fe, confesaban una salvación, pero se han vuelto atrás a vivir en el pecado y hoy por hoy están como Sardis, una iglesia que está muerta. Su nombre está borrado del libro de la vida, por tanto seguirán muertos por la eternidad, sino por la misericordia y la gracia de Dios no entran en un arrepentimiento y vuelven, que creo que es el deseo y el corazón de Dios, si no, no estuviéramos hablando este mensaje. Sardis es una iglesia que necesita arrepentirse. Necesito arrepentirme de mis obras porque no han sido perfectas delante del Señor. Necesito arrepentirme porque he manchado las vestiduras que Dios me había dado una vez ya a través de la sangre de Cristo. ¿O cuántas veces tengo que hacer que la sangre de Cristo me limpie? Si me hago entender, o sea, es muy importante entender esto. Eso era Sardis, amado hermano. Esto es lo que está sucediendo en Sardis. Pero había un remanente que, si ellos se mantenían fieles, puros en sus vestiduras blancas, ellos iban a ser parte del libro de la vida y Cristo les iba a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. Eso dice el versículo 1. O sea, fíjese, y que iban a andar con él con vestiduras blancas. Fíjese qué importante es esto. Vamos a un pasaje más en este tiempo. Vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1, porque aquí acontece algo en el antiguo pacto. Dice, después una visión de Zacarías, del profeta, y dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote, colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Escuche, el sumo sacerdote Josué, está el ángel del Señor en un lado y a la mano derecha del sumo sacerdote está Satanás, el enemigo, el acusador, el calumniador. Hemos hablado de esto en Apocalipsis, de un versículo en el capítulo 12 que él acusaba de día y de noche. Él es el que acusa, él es el que acusa, él es el que quiere que la gente se vaya atrás, se pierda en el pecado, etcétera, 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 con culpabilidad, con toda clase de condenación. Dice, para acusarlo, verso 2. Pero dijo Yahvé a Satanás,
Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Hablando de Josué. ¿Cómo un tizón arrebatado del fuego? El fuego que consume, el fuego que es muerte y está en consumición. Un tizón, un carbón, lo arrebató de ahí. Es decir, Dios metió su mano y lo sacó para salvarlo. Está hablando del sumo sacerdote Josué y de Jerusalén, que representa ese estado espiritual. Imagínense. Y Josué estaba, me encanta este versículo 3, póngale cuidado a esto. Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba de pie ante el ángel. ¿Qué simbolizaban las vestiduras inmundas? El pecado, la inmundicia del pecado, la muerte espiritual. Fíjese. Y verso 4, el ángel mandó a los que estaban ante él diciendo, quítale las vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira, he quitado delante de ti el pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Y añadió, pone una mitra limpia en su cabeza, y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas, y el ángel de Yahvé estaba de pie. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese, he quitado de ti tu pecado. ¿Qué es lo que ha quitado el pecado de nosotros? Las maldiciones, la sangre de Cristo, la gran obra de Cristo a través de esa cruz que representaba maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y en esa Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición. Y en esa gran obra fuimos lavados, limpiados, y Él cambió nuestras vestiduras, hermano, inmundas, sucias, rotas por vestiduras blancas. Sardis era una iglesia que no había valorado eso, sino que se había ido atrás, hermano, y se había otra vez revolcado al pecado, y por tanto su estado espiritual era de muerte. La pregunta que el Señor nos va a hacer hoy con este mensaje es, hermano, ¿cómo están mis vestiduras? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están nuestras vestiduras delante del Señor? ¿Cómo están nuestras obras? ¿Son nuestras obras perfectas delante de Dios? ¿O hay muchas obras torcidas y nuestras vestiduras están rotas, quemadas, harapientas, manchadas en algunos casos? Amado hermano, este es el tiempo donde nosotros nos tenemos que revisar y tenemos que analizar nuestros estados, porque el ángel del Señor, el Espíritu de Dios, nos está hablando y quiere que la iglesia, Padre Santo, quiere que la iglesia entremos en un tiempo de arrepentimiento y de salir de todos esos estados dañinos que nos perjudican delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están mis vestiduras delante de Dios? Es el tiempo de hacer una introspección, un examen de conciencia delante del Señor y pedirle al Señor que nos alumbre para poder entender cómo están mis vestiduras delante del Señor. Digámosle, porque muchas veces nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta de lo que hay. Pidámosle al Espíritu de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que desnude nuestro corazón y que desnude nuestro estado espiritual ante nosotros para que podamos ser conscientes de cómo es nuestro estado espiritual. Vuelvo y repito, las vestiduras habla del estado espiritual de las personas. Sardis había vivido, se le había dado la vida y la resurrección, pero había vuelto a la muerte. Por tanto, Sardis, muchos en Sardis, su nombre había sido borrado del libro de la vida, su nombre ya no podía estar entre los que viven, entre los que verdaderamente viven. Por eso digo, Sardis es una de las iglesias para mí más caóticas, porque las otras tenían algo, pero tenían una vida espiritual, tenían sus errores, pero Sardis ya había perdido todo. Sardis había perdido lo más importante, el sacrificio de Cristo, la gran obra de Cristo. Hay un versículo que el Señor trae a mi mente en este mismo momento, que está en Hebreos capítulo 10, si mal no recuerdo, está en Hebreos 10, versículo 26, donde habla de que ya una vez dado o obtenido el sacrificio de Cristo, si nosotros continuamos pecando, ya no hay ninguna salvación. Dice Hebreos 10, 26, dice:
Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Escuche, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Escucha, hermano, dice el escritor de Hebreos que una vez recibida la salvación, el sacrificio de Cristo, si continuamos pecando, viviendo en el pecado, dice, ya no nos queda nada más, sino solamente la horrenda expectación de juicio de Dios sobre nuestras vidas. Porque hemos tenido por inmunda la sangre de Cristo, la hemos pisoteado y hemos despreciado la obra de Cristo y al Espíritu de gracia que Dios nos dio a través de esa obra, de esa maravillosa obra que Cristo hizo. Hermanos, esto es mucho más serio. Esto es el estado de Sardis, y Sardis es una iglesia que necesitaba un arrepentimiento urgente para poder volver a entrar a la vida. Gloria a Dios, porque había un remanente que se iba a mantener fiel, iba a caminar en vestiduras blancas con Cristo. Y gloria a Dios, porque aunque mucha iglesia hoy en día quizás ha perdido el norte, se ha vuelto al pecado, etcétera, no lo sé que hay estas situaciones, las conozco de primera mano. Sé también que hay muchos que están perseverando y no se han soltado de la mano del Señor. Así que termina diciendo la carta en el verso 3:6 de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado hermano, eso es Sardis. Necesitamos entonces pensar, recapacitar en este tiempo y hacer una reintrospección de conciencia, un examen de conciencia. Y que el Señor nos ayude en su gracia, amado hermano, porque no queremos ser Sardis, queremos ser Filadelfia. De Filadelfia hablaremos en otra sesión. No queremos ser Sardis, queremos ser Filadelfia. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Que el poder y la gracia de Cristo esté con todos.